Omar Fernández plantea algo justo y necesario. Y además que está establecido por ley. Claro. El tema de la indexación. Y bueno, vemos que pocas veces lo hace, muy pocas veces lo hace el director general de aduanas, nuestro amigo Yayo Sanz Lobatón, en un video estableciendo su postura. Tony Peñaguaba también, de igual manera, escribe algo bastante sensato. Y es que no se toque ese dinero que va directamente a las ayudas sociales. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo con Omar como estás tú. O sea, es una conquista, es un logro. Claro. Una conquista de la oposición, que fue que votó mayoritariamente en 2017 por esa ley. Gente, por ejemplo, que hoy la critican, pero cuando estuvieron en el Congreso como diputados, fueron sus mayores defensores. Entonces, hay que ser coherente con lo que tú apruebas y con lo que tú defiendes después. Tú no puedes salir a mostrarte, a incluso usar calificativos inapropiados contra un legislador que solamente está proponiendo que se cumpla con una ley. Claro. Es indebido, creo, es incorrecto y una mala estrategia del PRM y del gobierno también. Pero en parte también no estoy de acuerdo con Omar. O sea, cuando tú hablas de los subsidios, tiene que ser específico cuáles va a tratar. Y en un país donde los partidos políticos reciben 5.000 millones de pesos, donde el Congreso recibe muchísimos fondos, que no vamos a criticar, que lo usan los legisladores, que son necesarios en los programas sociales, pero deberíamos empezar por ahí, por ejemplo, bajando esos 5.000 millones que reciben los partidos, 4.500 millones, vamos a dar 500 millones a los partidos y usar eso para entonces llevar esos fondos a que continúen los programas sociales que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque los programas sociales fueron una conquista también del gobierno pasado, que ellos lo enarbolan, que lo dirigía la vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández. Amigos de Iluminada la Entrevista, seguimos celebrando el segundo aniversario de este programa. Gracias por acompañarnos una vez más a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Y está con nosotros uno muy querido por mí. Ya yo lo he dicho muchas veces, pero por si acaso dejarlo establecido una vez más. Él es admirado, querido por mí y bueno, yo también le agradezco el apoyo que siempre recibo de su parte. Él es un líder en el área de la comunicación. Las convocatorias que hace este caballero no las logra todo el mundo. Ya él es parte de Iluminada la Entrevista. Vamos a tratar de tenerlo todos los meses aquí. Voy a buscar la forma de que él tenga aquí su segmento establecido para analizar los temas políticos. Ustedes lo conocen de la revista Gala, de Sondeos, de Amigos que Suman. Ustedes lo conocen porque vive haciendo actividades súper interesantes que, como bien lo dice el grupo, suman. Rudy de los Santos en Iluminada la Entrevista, mi querido. Muchísimas gracias, Iluminada, pero qué bonita presentación. Pero además que yo me siento en casa aquí. Esta es su casa. Yo me siento relajado, tranquilo, confiado. Rudy. No, porque mira, hay programas que tú vas como asustado. No, y a veces tú vas como incómodo, como que tú no quieres llegar, que tú no quieres. No, esta es su casa. Cuando me llaman de aquí, yo salgo corriendo y dejo lo que tengo que ver. No, Rudy, tenemos mucho que hablar esta semana. ¿Cuántos temas? Oye, la política está así, Rudy. Bueno, hay unos comentarios, unos enfrentamientos, unas posiciones ahí. Rudy, vamos a comenzar por eso, porque tenemos que hablar, analizar algunos temas. Pero vamos a comenzar con algo que yo pensé que no iba a suceder, por lo menos no por ahora. Yo pensé que esto iba a suceder como en el 2027. Te soy honesta. Ya me imagino. Pues. Omar Fernández plantea algo justo y necesario. Y además que está establecido por ley. Claro. El tema de la indexación. Y bueno, vemos que pocas veces lo hace, muy pocas veces lo hace el director general de aduanas, nuestro amigo Yayo Sanz Lobatón, en un video estableciendo su postura. Tony Peñaguaba también, de igual manera, escribe algo bastante sensato. Y es que no se toque ese dinero que va directamente a las ayudas sociales. ¿Qué piensas tú? Mira, en primero estoy de acuerdo con Omar como estás tú. O sea, es una conquista, es un logro. Claro. Una conquista de la oposición, que fue que votó mayoritariamente en 2017 por esa ley. Gente, por ejemplo, que hoy la critican, pero cuando estuvieron en el Congreso como diputados, fueron sus mayores defensores. Entonces, hay que ser coherente con lo que tú apruebas y con lo que tú defiendes después.
tú no puedes salir a mostrarte, incluso usar calificativos inapropiados contra un legislador que solamente está proponiendo que se cumpla con una ley. Claro. Es indebido, creo, es incorrecto y una mala estrategia del PRM y del gobierno también. Pero en parte también no estoy de acuerdo con Omar. O sea, cuando tú hablas de los subsidios, tiene que ser específico cuáles va a tratar. Y en un país donde los partidos políticos reciben 5.000 millones de pesos, donde el Congreso recibe muchísimos fondos, que no vamos a criticar, que lo son los legisladores, que son necesarios en los programas sociales, pero deberíamos empezar por ahí, por ejemplo, bajando esos 5.000 millones que reciben los partidos, 4.500 millones, vamos a darle 500 millones a los partidos, y usar eso para entonces llevar esos fondos a que continúen los programas sociales que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque los programas sociales fueron una conquista también del gobierno pasado, que ellos lo enarbolan, que lo dirigía la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Pero salió Yayo con en defensa de esos programas, que creo que fue una posición correcta, políticamente correcta. ¿Por qué? Porque Yayo es un miembro de la dirección política del PRM, es uno de los principales funcionarios del gobierno, es un precandidato presidencial. Director de finanzas del partido. Director de finanzas. Entonces, estaba lo correcto Yayo políticamente. Claro. Hubieron dos posiciones, los que salieron a defender a Omar Fernández, muchos en las redes sociales. Omar, yo siempre digo que a la hora de atacar a Omar hay que ser cuidadoso. Y Yayo rompió como un hielo. O sea, que nadie se atrevía desde aquella oportunidad donde Guillermo Moreno se enfrentó a Omar Fernández en un debate. Omar concitó más apoyo con los cuestionamientos, con el enfrentamiento de Guillermo Moreno, y la gente hace como que le tiene miedo enfrentar las posiciones de Omar. Yayo viene y la enfrenta, a sabiendas seguro que iba a tener mucho cuestionamiento, mucho ataque en las redes como pasaron, pero Yayo se consolida dentro del PRM. Incluso tuviste muchas posiciones, como tú dijiste, Tony Peña, hubieron muchos comunicadores que son allegados al PRM, como el caso, por ejemplo, de Yuka Pérez, que es una PRMista, a veces ya lo niega, pero es PRMista, fue candidata a diputada. O sea, mucha gente del PRM apoyando la posición de Yayo. Yayo se consolida dentro, pero más se consolida afuera. ¿Qué me extrañó mucho? Incluso el hijo de don Pepín Corripio apoyando la posición de Omar. Sí. ¿Qué me extrañó mucho? La falta de apoyo dentro de la fuerza del pueblo. O sea, vi poca gente. Hace unas horas fue que el presidente Fernández también está apoyando a su hijo. Pero luego, parece que hicieron una pregunta, días, pero no hubo una rueda de prensa formal del partido, una posición elegante en apoyo a la oposición. ¿Por qué? Porque en la fuerza del pueblo mucha gente siempre ha dicho que prefieren perder con un Leonel a ganar con Omar. Dios mío. Entonces, ellos creen que apoyando una posición de Omar, que la está apoyando el país, que Omar se consolida a un punto que cuando asume una posición vemos que recibe incluso más apoyo del PLD que de la misma fuerza del pueblo, como esta ocasión. O sea, fueron más los dirigentes del PLD que salieron apoyados más que lo mismo de la fuerza del pueblo. No sé en qué contexto dio Leonel la declaración, si fue una pregunta que le hicieron, pero no hubo una rueda de prensa, un documento oficial del partido apoyando la oposición de Omar, que es lamentable, yo creo. ¿Tú crees que en esta ocasión también se dio el PRM contra Omar? ¿Todos contra Omar como en las elecciones pasadas? Una mala estrategia, creo yo, de nuevo. Okay. Porque cuando vimos más candidato a senador, el partido, el gobierno, todo contra Omar y no tuvieron buen resultado. Yo creo que hay unos liderazgos como Omar, como David, como Carolina, que hay que ser muy cuidadosos a la hora que lo atacan, porque inmediatamente los atacas consisten en el apoyo ciudadano. O sea, están como blindados por la población. Son liderazgos que no buscan enfrentamiento, que no ofenden, que no maltratan, que no insultan. Entonces han considerado como un respeto a la población. Cuando tú lo atacas, tienes que ser cuidadoso. Sí. Porque muchas veces los partidos políticos en el gobierno no pierden, muchas veces, incluso porque están como candidatos, están como el gobierno, sino porque eligen un candidato contrario como su opositor, lo fortalecen con ataques, con posturas, y luego se que le ganan las elecciones. Que ha pasado muchas veces. Sí, y en el caso de Omar. Y también las malas estrategias comunicacionales de los gobiernos lo llevan a perder una elección. Sí, ¿me entiendes? Sí. Pero en el caso de Omar, Rudy, es bueno destacar, yo lo decía en mi comentario en la Z, Omar es muy elegante a la hora de hacer posición. Claro. No está yendo en detrimento de nadie, no es una persona que insulta, es sumamente elegante a la hora de hacer posición. Pero el gobierno tiene que entender que Omar es un legislador opositor y tiene derecho a jugar su papel como opositor, a defender las cosas que él entiende. Yo a veces creo como que hay muchos PRMistas como que creen como que Omar es del PRM, que no puede opinar, que no puede criticar, y están equivocados. Omar es un candidato, es un senador del principal partido opositor, y hoy en día debemos reconocer que Omar es el político que concita menos tasa de rechazo en la República Dominicana. Es el político que tiene menos tasa de rechazo. Así es. Entonces, el PRM tiene que ser cuidadoso cuando escoge a Omar como su filo para atacarlo. ¿Me entiendes? Porque eso concita un apoyo increíble, sindicalistas, empresarios, la ciudadanía, que fue lo que pasó en este momento. Rudy, el PRM ha estado atravesando en los últimos meses situaciones delicadas.
uno de sus miembros, un regidor, ex regidor, que ya el PRM lo ha separado de sus filas formalmente, y una persona muy allegada que incluso estuvo en el tren gubernamental. Pues ambos están enfrentando la justicia en los Estados Unidos. Tú que eres un muy buen estratega, aunque tú no trabajas esto directamente, con tus amigos lo haces, pero yo te conozco muy bien. ¿Qué tú crees que debería de hacer el PRM ante estas situaciones que son evidentes, que usted no puede escapar de ellas? Personas muy allegadas o cercanas a ese partido que tienen lazos con el narcotráfico. Mira, primero reconocer la capacidad del gobierno de Luis Abinader de cuando una persona comete un delito, el mismo Paliza. Yo siempre digo, y siempre traigo el tema de Paliza. Paliza es uno de los políticos más serios, más honestos y más responsables que yo conozco, en más posiciones. Entonces, primero felicitar esa posición del PRM de entregar y poner de posición de la justicia y expulsar del partido, porque antes también no se veían estos casos, porque antes también habían personas dentro de los gobiernos que protegían. Ahora no se protege. Pero también los partidos tienen que revisarse. Ya, por ejemplo, las personas que están haciendo vida política dentro de un partido, que tienen mérito, que tienen trayectoria, no son tomados en cuenta cuando llegan al partido, son aislados. ¿A quién no están tomando en cuenta el PRM en este momento? Yo creo que en el PRM, por ejemplo, si yo tengo un caso de Alberto Atala, por ejemplo, un dirigente importante del PRM, no se ha tomado en cuenta. O sea, en una posición, Orlandito G. Villegas, un joven preparado, capacitado. Que tanto le ha dado a este gobierno. Y que tanto le ha dado a su familia, no tiene una posición en el gobierno. Pero vemos lamentablemente que mucha gente llega a los partidos, invierten dinero en una candidatura a regidor, a diputado, le inyectan dinero a los partidos en campaña y son los que tienen la primera cuota de poder. Pero también ocurre con los empresarios. Lamentablemente, vivimos una sociedad, no es de todos los gobiernos, que los empresarios invierten, pero los empresarios piden instituciones para que los favorezcan. Claro. Aquí muchos grupos empresariales manejan varias instituciones que tienen que ver con sus propios intereses. Entonces hay una disyuntiva. El gobierno siempre tiene que estar separado de los intereses económicos. Entonces hay que ser cuidadoso, porque a veces no se reciben esos aportes públicamente, pero se reciben por abajo. Entonces ahí vienen los conflictos, vienen los compromisos, y muchas veces entonces se aíslan esos importantes dirigentes con una trayectoria, con un sacrificio, para cumplir esos compromisos. Ahí viene el narcotráfico, impulsando candidaturas. Así es. Tenemos muchos casos, señalamientos en el Congreso, lamentablemente, que no solamente pasa en el país, pasa en muchos países también, México, Argentina. Ahora mismo en Argentina, el vocero del partido de Milei en la Cámara de Diputados tuvo que renunciar acusado de recursos que ha recibido de una persona acusada de narcotráfico. Entonces, pero en este país tenemos que ser más cuidadosos. Sí. Si queremos asentar la actividad política, si queremos relanzar los partidos, si queremos dar más oportunidades, tiene que desvincularse a los partidos de esa figura que tienen que ver con temas de narcotráfico. Si nosotros hablamos de, ya dejando el PRM de lado, nos vamos a hacer un análisis al PLD. En este momento está un tanto rezagado. Vemos a la Fuerza del Pueblo haciendo juramentaciones, vemos a una Fuerza del Pueblo fortalecido con un Omar Fernández, que es la noticia cada semana, cada mes, con el tema del Fondo Gadiel, que es el barrilito, que lo trabaja con una cantidad de aportes bellísimos. Muy bonita iniciativa. Ahora, en octubre, entregó ese fondo a operaciones de niños con cáncer, a tratamientos de cáncer. Entonces, vemos a la Fuerza del Pueblo un tanto más activo. ¿Qué tú crees que está pasando en el PLD en este momento que lo sentimos frío? Mira, primero lleva un desgaste como es lógico de gobierno, 2 periodos presidenciales. Yo, por ejemplo, soy partidario de un periodo, porque el segundo periodo siempre viene a desgastar la figura presidencial y el mismo partido que gobierna. Pero yo de verdad no creo que Leonel ha tenido una mejoría en su imagen quizás, o la Fuerza del Pueblo, pero no va a Leonel por encima de un 30%. Para tú ganar elecciones tiene que ser un 50+1 de los votos. Siempre yo digo que el PRM quizás no esté en su mejor momento. A veces yo comparo el partido de gobierno como cuando tú estás en emergencia, pero la oposición está en intensivo. O sea, el gobierno está mal, pero la oposición está mal. O sea, no es que el gobierno esté bien, es que la oposición está peor. Está peor que el gobierno. Entonces, tú oyes a la gente que está en CONA, que hay alguna crítica. Creo que últimamente ha mejorado significativamente la imagen del presidente. Después de un presidente que se tiró a la calle, dio la cara, ¿tú me entiendes? Vimos una oposición menos crítica, pero siempre la oposición criticando todo lo que hace el gobierno. Pero creo que la oposición va a desperdiciar, en caso que no elija Omar, un candidato que la pueda unificar. Yo no veo esa manera que el PLD se puede unificar con la Fuerza del Pueblo para enfrentar al PRM. No creo que Leonel sea la persona idónea en este momento para unificar la oposición. Y si la oposición no se unifica, va a ser difícil ganarle al PRM. ¿Por qué?
el PRM tiene buenos precandidatos presidenciales. O sea, cuando se haga un David, o se haga una Carolina, o se haga una Raquel, o se haga un Yayo, o se haga, bueno, entonces, sea quien sea, el partido se va a relanzar y todo el mundo se va a nuclear en torno a ese candidato. Mientras que la oposición siga dividida o no entienda que tiene que elegir un candidato, puede ser Omar Fernández, que unifique, no creo que tenga mayores oportunidades de ganar el PRM. ¿Quién tú crees que puede ser el candidato vicepresidencial de Omar Fernández si la Fuerza del Pueblo y el PLD logran ir unidos en las elecciones del 28? La gente a veces piensa mucho que los jóvenes no están preparados, que no están capacitados, y yo creo que es un gran error. Por ejemplo, vemos muchos países que son personas jóvenes que están ocupando la presidencia de la República, no solamente El Salvador o Ecuador, sino también Milei, un presidente de 50 años. Vemos otros presidentes que van ahora mismo en Holanda, en los Países Bajos, ganó una persona de 36, 39 años, me parece, como primer ministro. O sea, va un cambio sistemático. Yo creo que una forma... Y el alcalde de Nueva York tiene 34 años. Yo creo que el recién electo alcalde de Nueva York, 34 años, tiene la edad de Omar. Lo que pasa es que aquí la gente no se retira. Por ejemplo, hay esta semana que Nancy Pelosi tenía 86 años, se retiró, decidió no aspirar, aquí está el tema con 90 que están aspirando. Pero yo creo que un Juan Ariel sería una buena figura. Si quiere una figura más de peso, podría ser también Francisco Javier García. ¿Y tú crees que Francisco Javier acepte ser vice de Omar Fernández? Habría que ver primero si Omar acepta que Francisco sea su vice. Ay, también. Dios mío, claro, qué respuesta. No había que decir más que entiende que le conviene también, ¿tú me entiendes? No, porque no, tienes razón. Es el candidato presidencial quien elige a su vice. Ahora, un Francisco Domínguez Brito también sería un buen candidato. Sí, a mí me encantaría Domínguez Brito, por ejemplo. Sí. Domínguez Brito. Sí. Domínguez Brito y Omar, ¿te gustaría? Sí. Domínguez Brito es un hombre preocupado por el medio ambiente, por la transparencia, tiene unos temas muy interesantes. Y me gustaría Domínguez Brito. Rudy. Aunque, para no identificarlo, siempre me ha gustado un futuro, no sé, un Domínguez Brito también como presidente de la República. Como que ¿Tú visualizas a Francisco Domínguez Brito como presidente de la República? No una persona tan mayor todavía, es una persona de edad, con una buena trayectoria, un buen perfil, nunca ha sido cuestionado. Y siempre me ha gustado la figura de él. Sí. Ok. Omar, por Dios, Rudy, dime la verdad. Omar, en algún momento... Dime la verdad, Rudy. Sí, claro. Pues aquí tú siempre has dicho la verdad. Si no la digo, si no te la puedo decir, me desmayo aquí de una vez. Busca 911. Rudy, ¿Omar va a ser aceptado en algún momento en la Fuerza del Pueblo por ese grupo que tiene resistencia? ¿Y tú crees que ese grupo pueda acompañarlo a una candidatura presidencial? Yo tengo como mis preocupaciones, para serte sincero. Tú me dijiste que fuera sincero, ¿verdad? Sí. Yo tengo mis preocupaciones, que así como ellos lo objetan que Omar no sea candidato porque ellos tienen que ser Leonel, a la hora que no esté Leonel también lo puedan objetar porque ellos entienden que el partido le pertenece y que ellos tienen otra figura. Porque va mucha gente ahí como con un enfrentamiento muy constante, muy frontal con Omar. Entonces tengo mi cuestionamiento y porque ellos entienden como que Omar es un aliado de ellos, ¿me entiendes? Claro. Ellos deberían sentirse orgullosos de lo que Omar ha logrado, ha alcanzado y el posicionamiento que tiene Omar, que es parte de su trabajo como partido también. Pero algunos de ellos como que no lo entienden. Tú haces sondeos a cada rato. Tú presentas, y que me perdonen los demás, que les aprecio muchísimo y les respeto, tú presentas los números más cercanos a los resultados en las diferentes elecciones. He podido ver en las últimas 2 elecciones, eso es así. Tú manejas mucha información y manejas números. ¿Tú crees que si los números se mantienen como hasta ahora, que Omar tiene mayor simpatía en la población, el presidente Fernández lo va a apoyar y lo va a llevar a él como candidato presidencial? En cuanto a las encuestas, yo digo siempre que la mejor presentación de una firma encuestadora son sus resultados. O sea, la gente te puede cuestionar, pero cuando tú le presentas tus resultados cuáles han sido, no puede existir cuestionamiento. Yo creo que en cuanto a las encuestas y el posicionamiento, yo creo que llegará un momento, cuando los números no le den, que Leonel tendrá que ponerse la batuta en su partido, imponerse, si llega el momento, y entender que si Omar tiene que ser candidato, que le dé el triunfo, Omar debe ser candidato. Ahora, yo siempre digo, y se lo he dicho a Omar personalmente, que tiene que ser una conversación de Omar y Leonel. Exacto. El que esté posicionado para el hijo, entender que es el que tiene la oportunidad de ser presidente. Leonel fue presidente 3 veces ya. Sí. Yo no creo que un padre que haya sido presidente 3 veces debe ser un obstáculo para que su hijo también lo logre, si tiene las posibilidades, si tiene perfil, si tiene las condiciones, creo yo. Bueno, ya lo dijo él y él sabe cómo están los números. Él sabe que Omar está, pero muy bien posicionado en este momento. Yo siempre digo, a veces los PRMistas no lo entienden, que la mayor preocupación del PRM tiene que ser Omar Fernández.
porque es la única amenaza real de sacar al PRM del poder. ¿Tú crees que el PRM no lo entiende? Yo creo que hace rato que el PRM entendió que la amenaza real que hay en la oposición se llama Omar Fernández. Yo creo que con todos esos ataques que vinieron, yo creo que todavía no lo entienden. ¿Tú crees? Con ese ataque yo lo que hace es que fortalecen la Pero yo figura. conozco ahí un candidato, porque él abiertamente ha expresado que quiere ser presidente de la República. Entonces ya es precandidato. Yo conozco un precandidato del PRM que cuando vio los números de Omar recientemente se puso bien arisco. Lo que creen los números sí lo entienden, pero todavía alguna gente... Hay personas que no creen. A veces ven los números y lo conocen, pero a veces suposiciones denotan otra cosa, como que no lo conocen. ¿Y tú crees, Rudy, que después de que Omar se impuso ante un PRM completo, porque ahí todo mundo hizo actividades para Guillermo Moreno? Claro. ¿Tú crees que un PRM que vio como un joven de 32 años le ganó unas elecciones a un partido completo, no ha entendido que es esa su amenaza? Tienen que entenderlo. Yo creo que los principales estrategas sí están de acuerdo, ¿me entiendes? Porque como tú dices, le ganó a todo el mundo. A todo mundo. Señores, nos vamos a la pausa. Si usted cree que terminamos, no. Ahora vamos a analizar algunas instituciones del gobierno, porque él sabe de todo eso, lo que se está manejando ahí. Y también vamos a seguir tocando otros puntitos de la oposición, porque la oposición no está en su mejor momento. Él lo ha dicho. No es que el gobierno está bien, es que la oposición está peor. Vámonos a la pausa. Al regreso más en Iluminar la entrevista de mi querido Rudy de los Santos.